Hoy vamos a compartir una palabra muy sencilla, pero a la vez muy importante. Hablamos el domingo pasado de que hay luchas que se viven en el mundo espiritual, ¿verdad? Acompáñame, si trajiste tu Biblia, en el libro de Nehemías. Libro de Nehemías. Capítulo 4. El domingo pasado hablamos que hay luchas que son espirituales. Y el apóstol Pablo enseña en la Biblia que tenemos que aprender a tener discernimiento. ¿Qué es el discernimiento? Es aprender a darnos cuenta cuando las situaciones que estamos viviendo no son netamente problemas naturales, sino que son espirituales, ¿verdad? Hablamos de que se está viviendo una lucha espiritual y que eso que se vive espiritualmente se manifiesta en lo natural. Y que al darnos cuenta de eso, tenemos que entender que nuestras armas, hablamos el domingo pasado que hacemos parte de una milicia, ¿verdad? No son ni autodefensas ni nada de eso, sino las fuerzas revolucionarias de Cristo. Somos parte de una milicia espiritual y que hemos sido dotados con una armadura para enfrentar el día malo, porque hay un día malo, dice Efesios capítulo 6, ¿verdad? Hay un día malo. ¿Cómo así, pastor? Sí, hay un día en que todo te va a salir mal. No sé si a usted le ha pasado. Hay un día malo en el cual usted dice que lo único que me falta es que me orine un perro y viene el perro y lo orina, pero es el día que llegó y que te marcó. Y a propósito, muchas veces no es ni un día, sino 2, 3, una semana, un mes, ¿cierto? El que dice esta situación está difícil, el trabajo está duro, el jefe se te levanta, los compañeros del trabajo se te levantan, el esposo se te levanta, la esposa se te levanta, se vuelve más cantaletera que siempre, los hijos se vuelven más rebeldes. Son días complicados en los cuales Dios te enseña a darte cuenta de que la lucha que se está viviendo no es en lo natural, sino que es espiritual y que por lo tanto tenemos armas que son espirituales, como es la oración, para poder enfrentar esos momentos difíciles, y que Dios nos ha dado una armadura para que podamos resistir en el día malo. Y dice, y habiendo acabado todo, estar firmes. Sí, porque a veces nos consolamos diciendo, tranquilo que después del momento difícil viene la bendición. Tranquilo que después de la prueba viene la bendición. Pero el propósito de la prueba, el propósito del día malo no es que recibas bendición, es que permanezcas firme. Es que seas adiestrado por Dios en la batalla y puedas permanecer firme en la batalla. Amén. Las bendiciones vienen, pero son añadiduras. La Biblia dice, buscad primeramente, ¿qué cosa? El gota a gota, el pagadiario, no, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas te van a seguir. Vienen por añadidura, son consecuencia de, ¿verdad? Por eso Jesús le dijo a sus discípulos, separados de mí nada podéis hacer. Yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. Si ustedes quieren comenzar a producir y a dar fruto y que todo lo que hagan les vaya bien, ustedes tienen que estar pegados a la vid. Tenemos que estar pegados a la fuente, el cual es Jesús. No nos podemos convertir en personas que pidan a Dios algo o le exijan a Dios que haga algo y nosotros no exigirnos a buscar de Dios y a no tener un compromiso con el Señor. Hay situaciones que vivimos en las que en tus propias fuerzas no las vas a resolver. Es allí donde tienes que entender que la única arma que tienes para vencer es la oración. Porque, aunque no lo creas, cuando tú oras, no eres tú el que pelea, sino que Dios pelea por ti. Y déjame decirte que a Dios no le queda grande nada. Él nunca pierde una batalla, amén. Dios nunca pierde una batalla, qué bendición por eso. Por eso cuando yo oro y clamo a Dios y la situación está difícil en la empresa, puedes idear 1000 estrategias y no te va a dar resultado. Dios quiere que vayas a Él a la intimidad, a la oración,
y allí puedas encontrar su reposo, su descanso, y puedas estar tranquilo para ver a Dios actuar en medio de tu situación. Hoy en día los impuestos se han elevado, hay mucha preocupación por lo que se va a aprobar, ¿verdad? Pero Dios me enseñaba algo. Nosotros no dependemos de la economía de este mundo. Porque Él dijo una vez, mío es el oro y mía es la plata, ¿verdad? Entonces Dios me enseñaba que nosotros dependemos de Dios. Y aunque los demás estén en una situación difícil, yo tengo que caminar en victoria porque Dios va delante de mí dándome esa victoria. Amén. Hay algo, y entrando ya al tema, que dentro de las estrategias en el mundo espiritual que utiliza el enemigo para atacarnos y para acabarnos es el desánimo. Por eso hoy le coloqué como título a esta palabra, ten cuidado con el desánimo. Parece algo sencillo, pero es algo que nos ataca a diario. ¿Cuántos se han desanimado alguna vez? Yo levanto hasta los pies, ¿sí o no? Hay dos palabras interesantes, desánimo y desilusión. ¿Cuántos se han desilusionado alguna vez? De algo o de alguien. Nadie mirando al de al lado, no. Dirán, sí, me he desilusionado mucho. Y el desánimo es complicado porque afecta, es un sentir en tu vida, o es algo que se mueve a través de tus sentimientos que afecta tu vida, afecta tus relaciones, afecta a todos los que están a tu alrededor y afecta todo lo que haces, ¿sí? El desánimo es producto del cansancio. El cansancio trae desánimo y el desánimo nos deshabilita o nos atrasa o nos distrae del propósito de Dios en nuestra vida y no nos deja acercarnos para conocer ese Dios grande y poderoso y que Dios pueda mostrar sus maravillas y lo que Él quiere hacer en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Por eso, hoy vamos a leer en Nehemías capítulo 4 acerca de una persona, como el mismo nombre del libro, él se llama Nehemías, una persona que había nacido en cautiverio. Te voy a poner un poco en contexto. Nehemías había nacido en cautiverio y él estaba sirviendo como copero del rey. Él tenía un buen trabajo, tenía un buen sueldo. Él toda su vida había nacido allí como esclavo. Y cuando sus hermanos y amigos regresan de Jerusalén, Jerusalén había sido destruida. Jerusalén tenía muros que guardaban la ciudad. Los muros habían sido derribados, las puertas habían sido quemadas. Y había gente que vivía en ese lugar y que a cada momento estaba siendo saqueada porque los muros en una ciudad la resguardan, la guardan, ¿verdad? Y como no había muros, entonces se metían los saqueadores, les robaban, los ultrajaban. Eran personas pobres que trataban de surgir y no podían porque los muros habían sido derribados y había algo sobre Jerusalén que tenía que cambiar. Y Nehemías, cuando les pregunta a sus hermanos y amigos que llegan de allá a mirar, le preguntan ¿cómo está Jerusalén? Y le dicen, hay mucha tristeza, hay mucha ruina, la gente no se ha podido levantar, los muros están destruidos. Él no recibió un llamado de Dios. Dios no descendió sobre la vida de Nehemías y le dijo, Nehemías, levántate y vete a Jerusalén para que alcances esa ciudad. Dios no le dijo eso a Nehemías. Dios ni siquiera inquietó a Nehemías, ni se le apareció en un sueño, ni nada. Sino que Nehemías, cuando escuchó la voz de sus amigos que le dijeron, las personas que viven allí están pasando momentos de crisis y momentos difíciles. En esos momentos dice que su corazón le dolió y le pesó en su corazón y empezó a orar a Dios porque él quería hacer algo diferente, algo que marcara la diferencia. Él quería llegar allá y como fuera poder levantar esa ciudad. Mire, tal fue el anhelo de Nehemías y la fuerza que Dios puso en él, porque en él había una pasión en su corazón y había una visión de levantar esa ciudad, que en 52 días él pudo levantar los muros de Jerusalén. En 52 días, aproximadamente mes y medio, él pudo levantar todos los muros de una ciudad. Él
habló delante del rey y le dijo: yo quiero ir a restaurar a Jerusalén. El rey le dio el permiso, gozó con la gracia, con el favor y se fue a aquel lugar. En ese lugar habían unas personas que no eran bienvenidas, pero tenían mucho dinero. Eran unas personas que querían mandar. Uno de ellos era gobernador de Samaria. Uno de ellos se llamaba Sanbalat. No se le olvide ese nombre. Sanbalat. El otro se llamaba Tobías. El otro le decían el árabe, Gesén el árabe. Eran 3 personas que no querían que Jerusalén fuera restaurada. 3 personas que no querían que los muros fueran levantados. 3 personas que no querían que esa ciudad comenzara a ser edificada otra vez, restaurada y viviera bajo la bendición de Dios. Dios me mostraba que también ese tipo de personas muchas veces nos persigue porque no quiere ver que tú seas prosperado en todas las cosas. No sé si alguno lo ha experimentado, ¿verdad? Pero en realidad no son esas personas, sino que hay algo detrás. Recordemos que hay algo espiritual detrás que mueve a esas personas para que sean piedra de tropiezo a tu vida y para que pongan desánimo sobre ti. Porque cuando tenemos desánimo no podemos edificar. Cuando tenemos desánimo, tenemos cansancio, nuestros ojos se cierran. ¿Qué significa eso? Que la visión comienza a menguar. Cuando tenemos desánimo no nos da ganas absolutamente de hacer nada. Si ha pasado por eso, ¿verdad? A tal punto que del desánimo se raya y se pasa a la depresión. Y vivimos en la vida en altibajos, en altibajos, en altibajos. Hoy estamos riendo y mañana estamos tristes. Es un gran problema y algunos lo colocan como que una enfermedad. Yo soy bipolar. Una vez alguien me colocaba en el WhatsApp: pastor, ayúdeme a orar porque estoy pidiendo que me den, cuando alguien está enfermo y le dan del trabajo, capacidad. Bueno, incapacidad o que me pensionen. Hay alguien que lo pueden pensionar por una enfermedad, ¿verdad? Estoy luchando que me pensionen porque yo soy bipolar. Yo decía, bueno, está pidiendo oración por eso, yo lo respeto. Pero tenemos que entender que hay ciertas enfermedades que no son normales porque son espirituales. Me ha tocado ir a orar por gente que los médicos no saben absolutamente de qué está viviendo y están en coma, están en UCI, están en cuidados intensivos y no le encuentran, eso le hacen exámenes de todo y no encuentran nada porque es algo espiritual. La bipolaridad es algo espiritual también, que afecta la vida de las personas, afecta nuestro ánimo para poder alejarnos de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. La Biblia dice que no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y ¿qué? ¿Y qué? Dominio propio. Ese cuento es que son las mujeres cuando cambian de temperamento, ¿verdad? Es que estoy en mi tiempo, es que, ¿cómo es que le llaman? Esas son las hormonas. Cara de hormona, eso eres tú, que tienes un temperamento fuerte y que no quieres aceptarlo. ¿Verdad? Porque eso les cambia la cara, les cambia todo, ¿cierto? Ahora la enfermedad del siglo XXI es que yo soy bipolar. Yo soy bipolar. Son cosas espirituales que hoy en día están afectando, inclusive están afectando la iglesia de Dios. Mire, mientras más yo conozco a Dios, más voy a confiar en Él. Yo no puedo confiar en alguien en quien no conozco, ¿o sí? No, tengo que conocerlo. ¿Y cómo conozco a Dios? Cuando le busco, ¿verdad? Cuando me acerco en oración, cuando anhelo su presencia, cuando leo su palabra, comienzo a conocerlo de Dios. Cuando no conozco de Dios, entonces comienzo a tener una vida de altibajos, comienzo a tener una vida metida en depresión. Yo no puedo creer cómo una persona que está llena del Espíritu de Dios se deje controlar por sus emociones y por sus sentimientos y llegar hasta el punto de encerrarse en un cuarto oscuro a decir no voy a salir de aquí porque estoy deprimido, estoy deprimida.
creemos las mentiras del maligno, nos dejamos subyugar por el enemigo. En Éxodo, ahorita vamos a leer, ahí tenga la Biblia abierta, pero en Éxodo, en el capítulo 1, menciona la palabra de Dios que se levantó un faraón que no conocía a José, ni lo que José había hecho por Egipto. Y dice la palabra de Dios que este faraón se dio cuenta que el pueblo de Israel era más grande que ellos. Y le dijo a la mesa redonda a los que estaban allí con él: vamos a subyugarlos, auméntenle los trabajos, pongan capataces sobre ellos, no los dejen descansar. Es más, ni los dejen a que se reúnan, a que oren. Si antes ellos le traían el material, que vayan y busquen el material y vuelvan y hagan los ladrillos, hagan lo que tengan que hacer. Pero necesitamos que los puedan tener oprimidos para que se cansen y se desanimen, porque mientras estén cansados y desanimados, ellos no se van a dar cuenta de la verdad. ¿Cuál es la verdad? Que ellos son más grandes y más fuertes que nosotros. Por eso que la mentira del enemigo, mientras el enemigo nos tenga distraídos, no nos vamos a dar cuenta del potencial que Dios puso en nosotros. No nos vamos a dar cuenta de lo que estamos diciendo, de que somos hijos de Dios y que un hijo de Dios siempre tiene que caminar en victoria. Amén. Aunque las circunstancias que estén delante de ti te estén mostrando lo contrario, un hijo de Dios siempre anda en victoria. Porque nosotros vivimos por fe, no por vista. Y a veces nuestro problema es que vivimos más por vista que por fe. Pero dice la palabra de Dios que mientras ellos más los oprimían. ¿Usted sabe qué es ser oprimido? ¿Cuántos trabajadores hay aquí? Levánteme la mano los que trabajan. Ya usted sabe lo que es la opresión, ¿verdad? La opresión laboral, ¿cierto? Y de pronto no le dan ni lo que usted necesita recibir. Pero hay que comer y hay que trabajar, ¿cierto? Y el jefe presiona y te presionan por aquí y te presionan por asado, y entonces se te levanta el compañero y entonces te dicen: tú tuviste la culpa. Y viene el jefe, y más si usted trabaja en ventas, tienes que vender. Esta vez me subieron las ventas, esto, lo otro. Y cuando llegas en la noche, lo último, y eso si es que pensamos, lo último que queremos es orar, levantar las manos y decirle: gracias, papá, porque tu fidelidad es grande. Eso es lo último que queremos. Porque estamos, ¿qué? Cansados. Y el cansancio trae desánimo. ¿Cuántas oportunidades usted no ha dejado pasar por estar desanimado? No es que Dios no te quiera bendecir. El problema es que estás desanimado, estás agotado, estás cansado y no puedes ver las oportunidades que Dios ha preparado para ti. Diariamente Dios abre puertas para ti, pero estamos tan enfrascados en el estrés, en la preocupación, en lo que nos toca hacer, que nos cansamos y nos dormimos. Por eso Faraón dijo: mientras ellos estén oprimidos, no se darán cuenta. Si ellos se dan cuenta que son más grandes que nosotros, ellos se van a unir a otra nación y nos van a tomar a nosotros por cautivos. Tenemos que oprimirlos. Y les aumentaron las horas de trabajo. Estaban cansados y desanimados. Ya no oraban con la misma frecuencia. Ya no iban a la iglesia con la misma frecuencia. Ya no leían la Torá con la misma frecuencia. Porque estaban preocupados, cansados. Pero dice la palabra, qué maravilloso es el Señor. Dice la palabra que mientras más los oprimían, más se multiplicaban y se hacían fuertes. Mientras más el enemigo trate de oprimirte, tú te vas a multiplicar y te vas a hacer más fuerte. Si no, date cuenta cómo está tu fe ahora, al ver las cosas que Dios ha hecho. ¿Tú quieres saber cuál es el tamaño de tu fe? Mira el tamaño de las circunstancias que te toca enfrentar. Porque están hechas a la medida de tu fe. Y Dios sabe que tú puedes. Porque la Biblia dice que Dios no va a permitir una prueba que tú no puedas soportar. Amén. Mientras el enemigo más te presiona, más te multiplicas, más te ensanchas y más te haces fuerte.
Nehemías 4 dice, cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, ¿qué hizo? Nehemías 4:1. ¿Qué hizo Sanbalat? Don Samba se enojó, dice. ¿Y se qué? Y se enfureció en gran manera. ¿E hizo qué? ¿Qué es hacer escarnio? Hablar mal, ¿verdad? Burlarse. Tratar de avergonzarlos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra, lo derribará. Comenzaron a burlarse de ellos, ¿verdad? El enemigo se va a burlar de ti. Pero recuerda que el que ríe de último ríe mejor. Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra, lo derribará. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio. Eso decía Nehemías y empezó a orar. Y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ¿qué? Ánimo para trabajar. Pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, mire toda la gente, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados. ¿Qué? Se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Pero ellos ¿qué hicieron? Entonces oramos a nuestro Dios y ¿qué hicieron? Y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Amén. De día y de noche. Me llama la atención que dice que cuando los muros estaban siendo edificados y los portillos, en otra versión dice, y los portillos estaban siendo cerrados. En el versículo 7, y los portillos estaban siendo cerrados, ellos se encolerizaron. ¿Sabes qué significa eso? Que cuando Dios comienza a hacer cosas nuevas en tu vida, Satanás se va a encolerizar en tu contra. El enemigo va a utilizar todas sus estrategias para atacarte. Y una de sus importantes estrategias es oprimirte, cansarte y poner desánimo en tu vida para que tires la toalla y vuelvas atrás. El desánimo te aleja totalmente de la presencia de Dios. El desánimo te aleja totalmente de que el propósito de Dios se cumpla en tu vida. Así que cuando estés sintiendo desánimo en tu vida, tienes que darte cuenta qué tan cerca has estado de Dios que el desánimo te está afectando. Porque en el argot cristiano decimos, cuando estamos desanimados, comenzamos a enfriarnos. Eso es lo que comenzamos a decir. Hasta tal punto que ya nos da flojera de ir a la iglesia. Hasta tal punto de que ya nuestra oración ya no dura tiempo, sino que hacemos la oración del minuto de Dios. Hasta tal punto de que la Biblia no se utiliza como un libro para edificar, sino un libro para irse a dormir. Pastores, cada vez que leo la Biblia me duermo. Nuestra oración no es igual. Nuestra búsqueda de Dios es igual. El problema es que el enemigo te está oprimiendo y está colocando desánimo en ti. Cuando Dios comienza a hacer cosas nuevas en tu vida, ¿y qué significa eso? Cuando Dios comienza a actuar en ti y comienza a mostrarte qué cosas hay en tu vida que tienes que cambiar, el enemigo se va a levantar en tu contra para que eso no suceda.
Porque Él no quiere que tú seas bendecido en todas las áreas. Satanás no quiere que tú seas próspero en todas las áreas. Recordemos lo que dice Juan 10. El ladrón vino para hurtar, matar y destruir. Pero Cristo vino para dar vida y vida en abundancia. El enemigo nunca va a querer que tú seas próspero en todas las cosas. Y por eso va a colocar desánimo. Cuando una nación enemiga quería tomar otra, lo que hacían era sitiar la ciudad. ¿Y qué significaba el sitiar la ciudad? Sitiar significa que los ejércitos los ponían cerca de la puerta y nadie podía entrar y salir. Porque si salía lo mataban. Pero si se quedaban adentro morían de hambre, de desesperación, de desosiego, de intranquilidad y de desánimo. Hasta el momento en que tiraban la toalla y se rendían. Pero la Biblia dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Tú estás entrenado para soportar lo que estás viviendo ahora y mucho más. Porque Dios sabe el espíritu que puso dentro de ti y fue el mismo espíritu que levantó a Cristo de los muertos. El espíritu de Dios es el que está dentro de ti. ¿Estás entendiendo eso? Por lo tanto, no eres cualquiera. Nehemías había entendido eso, que él no era cualquiera. Pero me llama la atención que ellos más agarraron rabia cuando estaban terminando de edificar y los portillos estaban siendo cerrados. Dios está haciendo un proceso en tu vida y está cerrando todos los portillos, porque hay situaciones de tu vida que hacen que tengas portillos. Los portillos son pequeños fisuras en los muros que permiten que por ahí pueda abrirse una brecha y el enemigo pueda entrar. Hay cosas en tu vida y ciertas situaciones que Dios te está mostrando que es necesario, uno, a que tú renuncies a ellas y dos, que comiences a trabajar, que permitas a Dios trabajar en tu vida y que eso sea cambiado. Amén. En pocas palabras, Dios está echando palustre allí, está tratando de cerrar esos portillos en tu vida para que el enemigo no tome ventaja. Porque el enemigo sabe que si se cierran esos portillos, él no tendrá ningún poder sobre ti. Por lo tanto, se va a encolerizar y se va a levantar en tu contra. ¿Por qué Dios me daba esta palabra? Porque hay muchos que hoy en día se han desanimado y se han desilusionado en su caminar cristiano. He escuchado matrimonios en que la esposa le dice al esposo: ¿y eso que eres evangélico? Y que vas a la iglesia. Y los dos van a la iglesia. Ese cuento tuyo de que el proceso de Dios y la persona que lo escucha recibe esa palabra y comienza a desanimarse. Y tú, en vez de ser de bendición, te estás convirtiendo en un Sanbalat, que estás impidiendo de que los tuyos tengan ese crecimiento de parte de Dios y que los portillos sean cerrados. ¿Cuántas veces hemos derribado un propósito de Dios con nuestras palabras y nuestros propios argumentos? Porque queremos cambiar a la gente a nuestra manera y es Dios quien transforma, no tú. Y al que está a su lado, tú no eres Dios. Si quieres que tu esposa cambie, ora a Dios por ella. Amén. Pastor, ¿cuánto más tengo que orar? Tóqueme las rodillas, pastor, parecen de camello. Ora a Dios y acciona. Cuando ellos se dieron cuenta de que Sanbalat, porque escuche algo, todo lo oculto Dios lo trae a la luz y lo revela. Y los planes de ellos Dios los sacó a la luz y se dieron cuenta de que Sanbalat estaba formando un ejército para irse a levantar en contra de ellos. ¿Y sabes qué hicieron? Primero, ¿qué hicieron? Oraron a Dios, ¿sí o no? Lo dice la Biblia. Oraron a Dios y después ¿qué hicieron? Después que orar, pusieron guardia para que estuvieran vigilantes de día y de noche. Y más adelante dice que por familias.
Hicieron guardias por familias para que estuvieran pendientes. Y dice más adelante, usted puede leer todo ese capítulo, que los que edificaban, uno con una mano edificaban y con la otra tenían la espada. Estaban preparados en todo momento. Tú y yo tenemos que estar preparados en todo momento. Porque la Biblia dice que vuestro adversario, el diablo, anda como ¿qué? Buscando a quien devorar. Por eso él anda buscando a quien distraer y a quien cansar para que tire la toalla y se desanime. Cierto día cuando Jesús iba a orar, ¿se acuerda? Él fue al monte Getsemaní y estaba orando y su oración era: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Dice que sus gotas de sudor eran como gotas de sangre. Tal era el nivel de estrés que tenía Jesús y de preocupación en ese momento, que sus gotas de sudor eran gotas de sangre. Y cuando él terminó de orar, a los 4 que se había llevado a orar con él, ¿estaban qué? ¿Quién sabe si en el 5º, 6º, 7º sueño? ¿Sabes por qué se durmieron? Porque tenían sueño. ¿Sabes por qué se durmieron? Porque ellos estaban preocupados. La preocupación trae cansancio. El cansancio trae sueño. Y el sueño te anula la visión. Y te distrae. ¿Están conmigo, verdad? ¿Me va entendiendo? ¿Vamos bien? ¿O me vuelvo al principio? Vamos bien. El cansancio. ¿Cuántas personas dicen: ay, pastor, es que yo estoy cansada de la vida? Estoy cansado, Señor. Estoy cansada de ese esposo, de ese Homero que el Señor me entregó. De ese barrigón calvo que el Señor me dio. Estoy cansado de esa mujer cantaletera. Estoy cansado de los hijos. Estoy cansado del trabajo. Mañana otra vez lunes a trabajar. Otra vez a verle la cara a ese ogro que tengo de jefe. Queremos tirar la toalla y nos sentimos cansados y lo expresamos con nuestras palabras. ¿Usted ha visto las películas de policía cuando dicen todo lo que digas será usado en tu contra? Espiritualmente sucede. El enemigo quiere que tú no declares palabras de bendición, que son la palabra de Dios, sino palabras de derrota. Si tú quieres comenzar a ver que las cosas cambien en tu vida, porque si eres una persona de fe, escucha bien, tanto lo bueno como lo malo va a producir fruto. Amén. Porque tus palabras son semillas que se tiran en la tierra. Y cuando yo declaro la palabra de Dios, esa palabra produce fruto. Pero cuando comienzo a decir, a declarar, a hablar palabras de maldición, de derrota, eso también va a producir fruto. Por eso Nehemías, ellos se armaron y pusieron personas, colocaron personas que estuvieran pendientes allí. Con una mano trabajaban y con la otra tenían la espada. Ellos oraron y accionaron. Los trataron de intimidar. El enemigo va a tratar de intimidarte con sus palabras. Él no te puede tocar, pero sí te va a intimidar con las palabras. Va a tratar de avergonzarte, pero tú no puedes perder tu posición de hijo de Dios. Amén. Tú no puedes rebajarte a pelear cada vez que Él te busque la pelea. Tú sabes que tus armas no son carnales, sino poderosas en Dios. Y que cada vez que el enemigo te vaya a tentar, que cada vez que el enemigo vaya a retarte, tú vas en oración. Dios se levanta y pelea por ti y te entrega la victoria. No tienes que hacer más nada. Como dijo un pastor una vez, tú estás en el ring de boxeo y ya tienes el cinturón de oro que te lo ganaste, pero abajo está el enemigo. Mira, deja que me suba. Comienza a retarte. La Biblia dice: aquel que crea que está, ¿qué? Estar firme, mire que no caiga. Y nos dejamos retar y le abrimos la puerta.
comienza a cerrar todo portillo que haya abierto en tu vida. ¿Estás aquí conmigo? Amén. Y ten en cuenta que cuando eso comience a suceder, el enemigo se va a levantar, y cuando el enemigo se levante, dale gloria a Dios porque estás haciendo bien las cosas. Amén. Si nada está pasando en tu vida, preocúpate. Preocúpate. Pero si las cosas se están volviendo complicadas, dale gloria a Dios porque Dios está obrando algo. El Señor se va a levantar con mano poderosa. Pero hay gente aquí que se ha deprimido, hay gente aquí que se ha desanimado porque no ve, y como los demás no lo ayudan, no ve que el propósito de Dios se está cumpliendo en su vida. Y dice, pasa el tiempo y pasa el tiempo. Yo sé que estoy en un proceso y comienzo y me levanto y caigo, y me levanto y caigo. ¿Cuántos estarán viviendo eso hoy? Hasta el punto en que dicen, yo no voy a volver a la iglesia, yo no voy a volver a buscar de Dios porque yo siento que no estoy avanzando, sino que estoy en retroceso. Y cada vez mi mujer o mi esposo me dicen que ¿para qué voy a la iglesia si no estoy cambiando? Nos frustramos con nosotros mismos, nos desilusionamos de nosotros mismos. Porque cada vez que venimos Dios nos habla y terminamos haciendo lo contrario. ¿Sí o no? ¿No le ha pasado? A mí me pasaba. Y entonces me metí en 3 días de ayuno para quebrantar la carne, para sujetarla. Terminaba el ayuno a las 12 y a la 1 ya estaba pecando. Me soy sincero, me pasaba. Porque me enseñaron que para que Dios me aceptara y me amara, yo tenía que hacer o dejar de hacer. Y mientras más fuera a la iglesia, menos me iba a ir al infierno. Mientras más ayunara, mientras más vigilara, que tuviera los ojos así como el oso panda del sueño, mientras más estuviese así, menos pecado iba a hacer. Y mentira, más pecaba. Eso le pasó al apóstol Pablo. El apóstol Pablo decía, lo que quiero hacer, no hago. Porque me he dado cuenta que es el pecado que mora en mí. Y él tenía un aguijón. Y él cada vez que pecaba venía ese aguijón. No se sabe qué era, si era una enfermedad, no se sabe qué era. Pero ese aguijón le recordaba algo, porque cuando él clamó a Dios y le decía, Señor, ya quiero cambiar. No sé cuántos de ustedes le han dicho a Dios, Señor, ya quiero que esto pase. Dios mío, ya quiero cambiar. Ya quiero que me entregues a ese esposo regenerado. Ya quiero que me entregues a esa esposa regenerada. Ya quiero, Señor, que la obra se vea en mi vida. Ya no quiero mentir más. ¿Sí le ha pasado? Señor, ya no quiero ser la chismosa del barrio. Córtame la lengua. Señor, ya no quiero mentir más. Ya no quiero tener ese vicio con el que estoy luchando a diario. Quítamelo. ¿Y qué le dijo Dios al apóstol Pablo? Pablito, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Usted entiende eso? No es lo que hagas o dejes de hacer. Yo voy a hacer la obra en ti. Lo único que tienes que hacer es que mi gracia te baste en todas las cosas. Y sabes qué es entender que la gracia de Dios te baste, que cada vez que falles, tú vayas corriendo delante de la presencia de Dios con un corazón contrito y humillado, arrepentido, y tu Padre que recibe ese corazón arrepentido te levanta y te da una nueva oportunidad para que sigas adelante. Por eso la gracia de Dios tiene que bastarnos. No es la religión, es la gracia de Dios. No es lo que hagas o dejes de hacer. Dios te ama, es por su gracia. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe en Cristo Jesús. Ni siquiera somos salvos por fe, somos salvos por gracia. Y no es por las obras tampoco. Entonces le dijo, Pablo, tú vas a pecar.
Pero en medio de tu debilidad, descansa en mi gracia. Porque yo te perdono y te levanto, porque yo soy el que hago la obra en ti. Mientras trates en tus propias fuerzas, no lo vas a lograr. Por eso, si tienes un hábito, por eso si estás luchando con algo, tienes que correr. Si estás cerrando esos portillos, tienes que correr delante a la presencia de Dios. Cada vez que falles, tírate delante de la presencia de Dios. Allí encontrarás reposo, descanso y una nueva oportunidad. Pero el enemigo nos pone lo contrario. Mira, acabaste de levantar las manos y ahorita quieres acribillar a tu mujer. Hoy fue una mañana difícil para llegar hasta acá. Porque salimos de la casa en el carro, cogidos del tiempo, y traía el piano, ya íbamos llegando y se me olvidó el cable del piano para conectarlo. Y yo, bueno, le dije a mi esposa que cogiera un taxi, se viniera, y cuando me iba a devolver el carro se vara, 9 de la mañana, 9:05, se le pega lo de la llanta, no arranca, lo orillé a un lado, ya iba a coger otro taxi. Luego el Señor me dio tranquilidad, miré atrás, los cables estaban atrás, no los había dejado, ya mi esposa se había venido. El radiador estaba botando el agua, echarle agua al carro. Me tranquilicé y dije, aquí hay algo espiritual que está pasando. O puedo agarrar rabia y desesperarme, o puedo estar tranquilo. Lo que sí sé es que Dios va a hacer cosas grandes en el servicio de hoy. Y me fui y me vine para acá, esperé que el carro se enfriara un poco, arranqué, seguía frenado, pero iba despacito, me venía. Quizás los taxistas me pitaban, el bus me pitaba. Me recordaron a ese ser querido que a veces nos recuerdan. Hasta que llegué acá, tranquilo. Y le di gracias a Dios porque entendí que Él me entregó la victoria y que el enemigo quería robarme la bendición que Él hoy tenía para mí aquí en este lugar. Cuando estamos desanimados, ¿cuál es la actitud que tomamos? Hombre, ¿yo para qué voy a la iglesia? Para lo mismo siempre. Tú no cambias. Le voy a decir al pastor que tú no cambias. Porque se ríe. Proceso. Habla, Señor. Otro domingo sí. Y lo que hacemos es discutir y discutir. ¿A cuántos se les daña muchas veces la venida a la iglesia y no terminan viniendo al servicio? Dios tiene una bendición bien grande, pero tienes que tener discernimiento porque el enemigo sabe lo que Dios te quiere dar y tú te lo dejas robar. ¿Sí o no? Por nada agarramos rabia y se nos levanta el viejo hombre y nos quedamos en la casa. Y le hacemos caso al maligno cuando nos dice, estabas levantando las manos. Estabas adorando a Dios y aquí estás mintiendo, aquí estás haciendo esto, haciendo lo otro. Vamos a fallar en todo momento, iglesia. Pero acuérdate que te baste su gracia. Entonces el apóstol Pablo dice, diga el débil, fuerte soy. Por causa de él yo me gloriaré en mis debilidades, porque entonces entiendo que no soy yo el que transforma mi vida, sino que es el poder de Dios el que se perfecciona en mí. Amén. ¿Está entendiendo la palabra, verdad? Amén. Filipenses capítulo 1, verso 6. Creo que termino con esto, con esta palabra. Un hombre, el apóstol Pablo, alguien sufrido en el evangelio, y que cuando escribió los Filipenses estaba escribiendo desde la cárcel. Escribiéndole a los Filipenses desde la cárcel.
Yo no sé si hay alguno que haya estado aquí en la cárcel, pero creo que es una experiencia difícil. Él estaba preso, estaba en la cárcel y sin embargo él le decía a la gente, regocijaos. Otra vez os digo, regocijaos. En el Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Decía, todo esto es necesario para que la gloria y la excelencia, el poder sea de Dios y no mío. Por lo tanto, sufro penalidades como buen soldado de Jesucristo. Él entendía y veía desde la perspectiva de Dios el estar ahí en la cárcel. Y luego desde allí en la cárcel escribió esta hermosa palabra y que espero que usted se la grabe hoy, para que cuando el enemigo quiera atacarlo, quiera poner desilusión, escuche bien, en su vida, quiera traer desánimo a su vida y decirle que usted no está cambiando, decirle que usted no lo va a lograr, decirle que usted es el mismo, que usted no ha nacido de nuevo, usted tiene que creer a esta palabra que dice, estando confiado de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O sea que todo el tiempo Dios va a estar en un proceso contigo. Todo el tiempo Él va a ¿qué? Va a perfeccionar su buena obra hasta el día de ¿qué? De Jesucristo. Todo el tiempo Dios va a seguir trabajando contigo. Todo el tiempo. Por eso hoy, aleja el desánimo de tu vida. Renuncia a toda depresión, renuncia a todo desánimo y ábrete a lo que Dios quiere hacer contigo. Amén. Amén. ¿Estás desanimado hoy? Una persona desanimada se aísla de los demás. Aprenda a reconocerla. Una persona desanimada tiene pensamientos como los cuales Dios no me ama, Dios no me tiene en cuenta, Dios se olvidó de mí, Dios permitió esta situación difícil en mi vida porque no le importo. Una persona desanimada siempre tiende a criticar y a murmurar. Una persona desanimada siempre tiende a criticar y a murmurar contra Dios, contra los líderes y contra todas las personas que Dios pone a su alrededor. Una persona desanimada cree que ha perdido el valor suficiente en Dios. Una persona desanimada siempre quiere tirar la toalla y es presa fácil del maligno. Hoy vamos a decir basta al desánimo y lo vamos a echar fuera de nuestra vida. Y cuando quiera tocar a la puerta, no le abras. Ármate de la palabra de Dios. Y cada vez que la situación sea difícil y te quieras desanimar, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cada vez que vea en tu esposo, en tu esposa, que está metiendo las patas, entiende la palabra. Señor, gracias porque yo sé que la buena obra en él, tú la has de perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Amén. Colócame allí 2 Corintios capítulo 4, por favor, para que todos lo puedan leer. Desde el verso 7. 2 Corintios 4, 7. Tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la alteza del poder sea de Dios y no de nosotros. El siguiente. Mire lo que dice. ¿Estando qué? Atribulados. ¿En qué? En todo, mas no angustiados. Mire la diferencia, una actitud diferente. En apuros, mas no qué? Desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Abatidos, mas no perecemos. Amén. Guárdese esa palabra también. Y pásame allí al versículo 15. Dice, porque todas estas cosas
padecemos por vosotros para que abundando la gracia por muchos en el hacimiento de gracia sobreabunde a gloria de Dios. Verso siguiente. Por tanto, ¿no qué? ¿No qué? Usted no va a desmayar, amén. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior se renueva de día en día. Siguiente. Porque lo que al presente es momentáneo y leve de nuestra tribulación, nos obra un sobremanera alto y eterno peso de gloria. ¿Sabes qué está diciendo? Que la tribulación que estás viviendo ahora es momentánea. Y que en medio de la tribulación se está forjando en ti un peso de gloria. Diga al que está a su lado, prepárate porque hay una gloria de Dios que se está forjando en tu vida y lo vas a ver. Y dile al que está a tu lado, cuenta conmigo cuando estés desanimado. La iglesia necesita experimentar y necesita moverse en el amor de Dios. Que cuando las personas vengan y nuestros amigos nos vean, puedan encontrar descanso y reposo en nuestras palabras. Puedan encontrar el amor de Dios expresado a través de nosotros. Que seamos un instrumento para ayudar a otros y para levantar a muchos, para restaurar, amén, para sanar corazones y para dar vida, porque tú fuiste llamado para dar vida.